Buen día, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Últimas cifras oficiales sobre los casos de coronavirus positivos que se han confirmado en horas recientes. Esto llegó anoche, cerca de las 21, como es habitual. Hay 40 casos confirmados de COVID-19 en San Antonio de Areco y todavía quedan 18 casos de los que se definen como sospechosos, o sea, muestras que se han tomado, que se han mandado a analizar y que todavía se están esperando los resultados. Si repasamos que el 24 de junio, justo el día cuando habíamos ingresado en fase 5 del distanciamiento social, nos vamos a encontrar que desde ese día hay 19 casos más. Por lo tanto, y si hacemos un poco más de memoria y revisamos más al detalle las estadísticas oficiales, estamos transitando por el segundo pico de contagios en San Antonio de Areco. Porque el primero se había dado entre el 22 y el 26 de mayo, en donde los positivos treparon de 3, cifra que al comienzo de la emergencia sanitaria se había manifestado estable hasta ese 22 de mayo, en ese pequeño periodo de 4 o 5 días, donde pasamos de 3 a 21 casos. O sea que tuvimos 18 en menos de una semana. Ahora el crecimiento ha sido muy importante, porque hemos aumentado 19 casos a partir del 24 de junio. Parece que el origen del foco de contagio está radicado en Villalía, pero que después se fue expandiendo y ha tenido algunas consecuencias que no se habían dado hasta ahora, porque la presencia de COVID-19 obligó al cierre del peladero, la industria y la fuente de trabajo más importante en Villalía, cierre transitorio hasta que se puedan adoptar todas las medidas sanitarias. Y aquí también determinó el cierre de una empresa muy pujante, productora de alimentos, como es Latford. Latford inclusive esto lo publicó a través de un comunicado que llevó la firma de los responsables de la empresa, y también por algunas horas cerró Confitería Nilo, pero ya reabrió sus puertas. Es uno de los comercios más conocidos del pueblo. Esto que yo les estoy comentando ahora son los datos oficiales que están cargados en el Sistema Integral de Salud Argentino, la sigla es SISA, y que son los que oficialmente reconoce la provincia de Buenos Aires a través de sus protocolos de salud. Pero como todos saben, y esto se ha dado a conocer con más claridad en los últimos tiempos, en Areco hay una coexistencia de este método oficial, de lo que se dice hisopados y de validación de los COVID positivos o de los descartados, coexiste con otro método privado al cual adhiere la Municipalidad de San Antonio de Areco. Entonces, uno se hace algunas preguntas. Siempre es bueno preguntarse. A ver, la base del saber es hacer preguntas, la base del conocimiento. ¿Por qué no publica el gobierno un informe oficial sobre los datos que arroja este método paralelo de testeos, este que ha hecho y que tanto ha publicitado, sobre todo en medios nacionales? Ahí tomó gran trascendencia, nos han llamado colegas de la región para hablar de esto, pero claro, apareció en Infobae, en América, y sabemos la orientación y los objetivos políticos y económicos que tienen estas empresas de medios de comunicación. Bueno, este método privado que el gobierno tiene con 2 ONG y con un hospital público como es el de Clínicas, que está en otra jurisdicción, o sea, está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no en la provincia de Buenos Aires donde nosotros pertenecemos. Bueno, ¿por qué no hay una publicación oficial por parte del gobierno
sobre el resultado de esos testeos. ¿Cuántos análisis se han efectuado? ¿Cuántos se han descartado? ¿Cuántos han dado positivos? Para que no nos dé la sensación de que hay una contabilidad paralela, como de que hay una contabilidad en negro sobre todos los análisis que se hacen para verificar la existencia o no de los contagios de COVID-19. De la misma manera que se hace con los datos que se consignan en la provincia de Buenos Aires, siguiendo los métodos y los procedimientos que indica el Ministerio de Salud provincial y la región sanitaria cuarta, nuestra máxima autoridad en el rubro, ¿por qué no se hace lo mismo con este otro método que coexiste? ¿Por qué no publicar y dar a conocer a toda la opinión pública ese mapeo que sin dudas ha permitido testear a los asintomáticos que han tenido contactos con personas que han dado positivo y ha permitido rastrear con eficiencia el origen del contagio y hacer un bloqueo? Pero ¿por qué no se publican también esos datos? Ese mapeo, ese método de control de la epidemia, para clarificar más las cosas, para que no dé la sensación de que hay una contabilidad doméstica, paralela, como si fuera el negro, con respecto a lo que se publica en la provincia. Y acá viene un derivado de esto, que tiene que ver con el rol de las redes sociales, que tiene que ver con la comunicación en el siglo XXI, que nos obliga a repensar nuestro lugar, nuestro rol. Va a sonar exagerado, pero si usted quiere, como comunicadores profesionales. Hoy el accionar de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, nos han quitado a los medios de comunicación tradicionales, hemos perdido el patrimonio exclusivo de la producción, generación y difusión de noticias. Y lo mismo le pasa a la comunicación gubernamental. Desde su propio teléfono celular o desde una computadora, en lo que podríamos decir hasta una democratización extrema de la comunicación, cualquiera puede generar y propalar noticias y difundirlas. Y entonces también está obligado el gobierno a repasar su sistema de comunicación oficial. Hemos llegado a un punto tal que aquellos vecinos que reciben la certificación de que han contraído el contagio de COVID, automáticamente lo difunden por las redes sociales y sin distensión de clases, porque de esa manera lo han hecho aquellos vecinos que se han contagiado, una cuestión involuntaria, ¿no? Que pertenecen a las clases más pudientes del pueblo, y también lo han hecho con la misma velocidad, de la misma manera, aquellos que pertenecen a los sectores populares. Entonces, ¿qué ocurre con esto que estoy diciendo? Los datos de contagios, los COVID positivos, ya se conocen por las redes sociales y llegan a los medios de difusión en la mañana, y la información oficial recién llega a la noche tarde, y en el medio proliferan los rumores, generando hasta cierto descrédito en la comunicación oficial. Yo quiero hacer una reflexión. A título personal, hasta me parece lógico, natural, que San Antonio de Areco hoy tenga una mayor cantidad de contagios, como lo tienen otras ciudades de la región, de la zona, y por eso no hay que culpar ni al intendente, o sea, ni a las autoridades políticas, ni a las autoridades de salud. Estamos viendo lo que pasó en el mundo y estamos también recibiendo datos de las cifras oficiales en el país. Ayer hubo 3.300 casos y veníamos de 3.600 el 9 de julio. O sea que estábamos casi cada día empujando más para arriba el techo en la cantidad de coronavirus positivos del país. Y entonces es hasta una consecuencia lógica de eso que también
no llegue al municipio. No somos una isla, no, aunque nos quieran hacer creer eso, no somos una excepción. Entonces, teniendo todo el sistema de salud como se ha preparado para poder atender a los que contraigan el virus, no debería ser problema el aumento del número de contagios, tomando después todas las medidas sanitarias que se toman. Pero esto no sería un problema, como lo es, si el gobierno municipal no hiciera continuamente una política partidaria con esta emergencia sanitaria. Y entonces, como hace de esto, como el gobierno ha hecho una lucha particular y propia en la manera de gestionar la emergencia sanitaria, de combatir la pandemia, y ha puesto todas sus fichas ahí, a la instrumentación de un sistema de salud propio, cada positivo que se registra, el gobierno lo siente como una derrota en la eficacia del modelo propio de gestión de la pandemia que quiere patentar como figura, sentido figurado, ¿no? Como para describir la situación. Si no hiciera política en cada momento, partidaria, ¿no? Si no quisiera llevar agua para su propio molino, el intendente, en la gestión casi aislada de la provincia y del resto de los actores de nuestra sociedad, de esta emergencia sanitaria, si no jugara su propio partido en esto, este aumento de contagios no sería un problema, sino una consecuencia lógica de lo que está pasando en todo el planeta. Pero como lo entiende de esta manera, repito, cada positivo que se registra, que se contabiliza, es como una derrota en la eficacia de este modelo. A ver, hace poco, como para seguir echando una mirada sobre la actualidad, una mirada parcial, antes que lo digan, es desde mi punto de vista y desde uno está parado en este trabajo y si se quiere en la vida. Hace poco nosotros dijimos un concepto que fue explicado en ese momento, pero que ahora hay ejemplos que lo fortalecen y que justifican la aplicación. Nosotros dijimos hace algunos programas atrás que los ricos tienen intereses y los pobres tienen necesidades. Y esto se vio en la última sesión del Consejo Deliberante, en donde con los votos de la legítima mayoría que tiene el oficialismo, aprobó la rebaja de la tasa de servicios urbanos para los propietarios de 2, 3 y más terrenos y para los propietarios de grandes superficies de tierra. Ya les rebajó la tasa de servicios urbanos a los grandes propietarios del pueblo. Además confirmó la exhibición del pago de algunos derechos por todo el año de publicidad y propaganda, y ya era conocido que había bajado al 50% el valor de la tasa de seguridad e higiene, al menos mientras dure la pandemia. Hay que ver qué pasa después, para algunos rubros económicos, como por ejemplo las estaciones de servicio. ¿Qué lleva a pensar esto? Que vamos camino a aumentar la dependencia a la hora de medir los ingresos del municipio de lo que gire la provincia de Buenos Aires, en concepto de coparticipación sobre todo y de algunos recursos que puedan venir. Han venido cifras muy importantes desde que Francisco Rato asumió, recursos extrapresupuestarios de la provincia de Buenos Aires a manera de ATP antes y durante la emergencia sanitaria. O sea que con esta medida de rebajar a los sectores con mayor poder contributivos, con mayor capacidad de pago, de rebajarle el valor de los tributos, se está aumentando lentamente la dependencia de los ingresos que vienen desde la provincia de Buenos Aires. Pero a su vez, hay un proceso extraño, es que el gobierno de Francisco Rato le baja las contribuciones, le baja las tasas a los sectores más pudientes,
pero a la par aumenta la demanda de alimentos. Cada vez hay más gente que requiere de las cocinas solidarias y populares para poder comer, y estas cocinas solidarias y populares se sostienen a través de donaciones. Más conceptualmente, se aumenta la desigualdad social con medidas como las que se aprobaron el miércoles, y se profundiza la grieta. Y estas son las características casi inéditas, porque si revisamos bien han existido antecedentes a lo largo de la historia contemporánea de San Antonio de Areco de este tenor, pero estas son las características casi inéditas que presenta este gobierno de Francisco Rato, que también vamos a repetir una definición usual. Es un gobierno de clase media, alta y alta, que solo gobierna para su sector de pertenencia y que no entiende o no reconoce lo que pasa fuera de él. Es como si al proyecto político de Juntos por el Cambio le sobraran los barrios y los pobres. Pero además necesita de la confrontación permanente para justificar su existencia. El gobierno de Francisco Rato necesita permanentemente que la gente esté confrontando, que esté crispada y que esté enojada. Que la gente, haber logrado que gran parte del vecindario en octubre, con apoyo de la campaña nacional del macrismo y de los medios que lo han acompañado, y está muy bien que haya definiciones ideológicas y políticas, pero con esa ayuda externa logró que gran parte del vecindario en octubre del año pasado votara enojado. No solo ganó por eso, hay un cúmulo de razones que exceden el comentario al menos de hoy para analizar los motivos del triunfo electoral de un gobierno de clase media alta, que consiguió el concurso electoral, que consiguió el apoyo de una mayoría que superó a la mitad de los votantes. Está muy bueno analizar eso. Y a todos aquellos que les gusta la política me parece que es un desafío inevitable. ¿Cómo logró un gobierno de este tenor, de este tipo, conseguir el apoyo de las mayorías, aún de aquellos que se iban a perjudicar como se están perjudicando, como saldo de una gestión? Es tan así esto que el gobierno de Francisco Rato gobierna para solo su sector de pertenencia y que no comprende o niega lo que pasa fuera de su grupo social, que entiende, que define que las cocinas solidarias y populares o que el colectivo de la Escuela de Arte Gustavo Chertrudis no son nuevos actores sociales que surgen como respuesta ante la nueva situación política que plantea su proyecto de gobierno. No, Francisco Rato piensa y cree, y su gente, que las cocinas solidarias y populares y que el colectivo de la Escuela de Arte Gustavo Chertrudis son grupos fogoneados por la oposición para desestabilizarlo. Y es por eso, y yo me voy a reservar los casos puntuales, pero hay unos cuantos, y es por eso que el gobierno ya ha tenido que recurrir a algunos instrumentos de disciplinamiento que van a ser de uso más frecuente y rigurosos a medida que avance la gestión. ¿Y por qué digo esto? Porque de acá hasta el final de su mandato, el gobierno en un principio tiene fecha de vencimiento 23 de octubre, pero el año 2023, pero lo puede renovar, digamos, puede estar hasta 2027. Pero de aquí hasta esa fecha, el gobierno de Rato va a hacer siempre lo que vimos hasta ahora, en estos primeros 7 meses,
con algunas ligeras variantes, pero que no van a modificar el corazón, el concepto de su gestión, de su marcha, de su accionar, de su ideología. A ver, y por último, ya lo estamos escuchando el gobierno nacional y nosotros vamos a retomar también un concepto que expusimos una mañana. Ni bien comenzaba todo esto de la emergencia sanitaria derivada por la pandemia de coronavirus, que es una cuestión planetaria, que es una cuestión mundial. Para enfrentarla se declaró una emergencia sanitaria que inevitablemente iba a tener derivaciones económicas y sociales que se iban a sumar a un deterioro en estos dos capítulos, en el económico y en el social, que ya venía de arrastre, porque como lo hemos dicho casi hasta el cansancio, durante el gobierno de Mauricio Macri se generó el siguiente estado de cosas. Es que la gente ganaba mucho menos dinero que el que necesitaba para vivir. Hubo un quiebre en esa relación, que fue buscado de manera intencional. Y las consecuencias ya estaban a la vista. Ahora, esta situación mundial del coronavirus, esta emergencia sanitaria que se decretó para combatirlo, que tomó forma de cuarentena, aunque su nombre sea aislamiento social obligatorio y preventivo, que después se lo dividió en fases con ciertos grados de flexibilidad para permitir que la gente pueda vivir de alguna manera, que nos ha tenido, por supuesto, nos ha traído en primera instancia consecuencias en la salud, después consecuencias económicas y sociales, y también nos ha traído, vamos a definirlo de esta manera, consecuencias en lo humanitario, en lo humano, en nuestras relaciones sociales, hasta la más simple: compartir un mate, un café, una charla con los amigos, ir a un bar, ir a un restaurante, presenciar algún espectáculo deportivo o cultural. Bueno, eso, digamos, nuestra humanidad, lo que hace a nuestra humanidad, bueno, se ha visto muy resentido y nos ha obligado a reorganizar con pautas nuevas y muy restringidas y muy limitadas nuestra vida. Dijimos desde el primer momento que entendíamos esto como una emergencia sanitaria, con derivaciones que se iba a ver su profundidad con el transcurso del tiempo, económicas y sociales, pero que iban a demandar de un conjunto de medidas y determinaciones políticas para gestionar todo esto. Y nosotros dijimos que iba a ser necesario, y creemos que ya ha llegado el momento de pensar una salida concertada de esta emergencia sanitaria y de esta cuarentena. Todavía con una fecha a ver. Hablan especialistas y analistas, tanto desde lo sanitario como desde lo económico y político, que tal vez la nueva normalidad sea vivir como en una fase 5, tomando un montón de precauciones y conservando ciertas medidas de distanciamiento social. Con estas poquitas certezas que existen, retomamos ese concepto de convocar a una suerte de gran consejo para ampliar el ámbito de discusión y de debate y arribar a un plan de acción, a una planificación concertada para transitar lo que queda de la cuarentena, para poder definir la salida de la misma y para poder concertar, acordar, consensuar un plan de acción a futuro, porque las consecuencias económicas y sociales, y para que estas después no se conviertan en derivaciones políticas negativas, van a ser de una profundidad que solo podrán encontrar comparación en el orden estrictamente local con lo que nos pasó después de las inundaciones de finales de 2009, y en el punto de vista general parecido a lo que ocurrió entre finales de 2001 y en el transcurso de 2002.
Se están hablando de indicadores económicos y sociales parecidos. Lo que cambia por ahí es la cabeza política y la manera de gestionar esa situación. Por eso, como lo dijimos en su momento, es necesario convocar a un consejo para un debate amplio que supere el ámbito institucional por excelencia, que es el Consejo Deliberante, que no le quite ni un cachito de legitimidad ni de poder al Departamento Ejecutivo, pero que también vaya más allá de un comité de crisis que terminó exclusivamente dedicado a la cuestión sanitaria, y una vez que se decidió este modelo alternativo de testear, de hacer el mapeo, o sea, de esta contabilidad paralela que uno le dice, se quedó casi en lo exclusivo en el oficialismo. Bueno, convocar a distintos sectores, primero para tener información real y a partir de esa información real poder concertar medidas de acción. A ver, convocar al turismo, al comercio y a la industria, a la gastronomía, a la gente que vive del mundo del espectáculo, a los hacedores de cultura, que si uno los mira se va a caer de espaldas, va a quedar asombrado por la cantidad de gente que vive de eso, a las cocinas solidarias, a los clubes y a las instituciones culturales, a organismos estatales como ANSES, por ejemplo, a entidades bancarias, a esto por lo menos, para tener un panorama mucho más completo, una información más real, y de esta manera poder redactar un plan de acción concreto y concertado de cara al futuro, mirando mucho lo económico y lo social, porque la verdad que es un horizonte que se plantea como muy difícil y complejo. Y de esta manera, más que perder legitimidad y más que resignar poder, lo que estaría haciendo el gobierno es no aislarse, como le ha pasado muchas veces a lo largo de estos 100 y pico de días. No aislarse. Y no hablo aislarse de la oposición peronista, a quien ve como un adversario al que necesita enfrentar, combatir y que la gente siempre esté enojada con eso. Me estoy refiriendo a no aislarse del resto de los integrantes, del resto de los actores de la sociedad. Es de tal magnitud la consecuencia económica y social de esta emergencia sanitaria, que se necesita una salida concertada y colectiva para tener éxito y para que no vengan después consecuencias económicas negativas que haya que lamentar, consecuencias políticas negativas que haya que lamentar.